sororidad, energía, liderazgo, influencia, unidad, solidaridad, pero sobre todo, hermanas. Esto es The Club Guide Spot by Dominican Sisters. Te damos la bienvenida. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio de The Club Guide Spot by Dominican Sisters. Y de verdad que esto es un banquete. Autora, es experta en imagen, pero al mismo tiempo tiene una fundación, además es experta en temas de emprendimiento. Si eso no es suficiente, es bella por dentro y por fuera. Es host en Univisión y un montón de cosas que cuando llegó esa biografía a nuestras manos, dimos, ¿no? Pero que aquí, ¿qué es lo que vamos a decir de aquí? Bienvenida, María Jacobo. Gracias. A este lugar que obviamente nos hace sentir muy felices de tenerte, que es este podcast de Dominican Sisters. Para mí es un honor, de verdad que sí. Gracias por tenerme. Qué privilegio. Y aunque tú tienes muchos sombreros, ¿verdad? Hablemos de uno que es como tu pasión, como el que te tiene llena de luz en los últimos tiempos, que es tu fundación. Cuéntanos sobre eso. Bueno, mi fundación HAPPY, que se llama Helping Adults with Autism Perform and Excel, en inglés, sus siglas HAAPE, nació del corazón de una madre que quería buscar una solución para su hijo autista luego de los 18 años. Cuando navegas el mundo del autismo, se habla siempre de niños, pero se nos olvida que esos niños crecen y son parte de una comunidad y de una sociedad que no está listo para recibirlos. Entonces, de ahí nace esta fundación donde nosotros creamos programas educacionales para ellos y luego los injertamos o los incluimos en áreas de empleo. Pero no nos hemos quedado solamente allí, Patricia. Nos hemos dedicado y hemos decidido de que cada ciudad donde podamos llegar sea una ciudad inclusiva, no solamente en áreas de empleo, parques y recreaciones, casas de adoración y todo lo que conlleva de que un ser humano pueda ser exitoso en la vida y en el lugar que nació. Tú hablas de la necesidad que tú tenías, sí, para apoyar a tu hijo después de los 18 años. Dicho esto, un papá o una mamá que en este momento tiene un hijo que quizás todavía no sabe, ¿cómo puede identificar esas cosas que puede decir, uy, quizás mi hijo es autista, déjame llevarlo donde un especialista? Mira, para que un niño, como siempre digo, llegue a los 18, pasó todo el proceso de niñez. Y yo como madre manejo el área de padres dentro de la fundación. Y aunque no estén todavía esos hijos de 18 años, he servido de guía y de timón a muchas familias para ir a las terapias correctas y demás. Lo primero que todo padre debe de saber es informarse en esas banderitas rojas. Porque nos damos cuenta como papá, mi hijo tiene una peculiaridad, le gusta siempre lo mismo, o no socializa de la misma forma, o mi hijo le gusta el mismo tipo de comida siempre, aunque parezca la misma textura. Vamos viendo algunos comportamientos que no son típicos en un niño. Lo pones a jugar con niños de su edad y puede aislarse o puede jugar con ellos de una manera que no es la socialmente aceptable, en el sentido de que si todos están saltando, él quiere, por ejemplo, que todos vengan y alineen los carritos con él. Entiendo. Entonces, o no salta de la misma forma. Entonces, son cositas que nos vamos dando cuenta. Entonces, ahí la alerta viene. Y como papá o mamá que me estás escuchando, no esperes tarde. O sea, los primeros años de la vida de tu hijo son tan importantes, sin importar el diagnóstico, de recibir esa ayuda temprana para que él pueda tener un mejor éxito en integración escolar y luego, por ende, en la sociedad. Entonces, partiendo de eso, en tu experiencia dentro de la fundación, los expertos que dicen, ¿el autismo es algo que se puede prevenir, que se puede evitar? Mira, no. No. Así. O sea, el autismo, como todavía no se sabe qué lo causa, por muchos años, puede ser una mutación en los genes, puede ser, hay personas que te pueden decir que es por medicamentos, otros que te pueden decir que fue algo que pasó en el embarazo de la mamá, otros que te dicen que fueron las vacunas, el gluten, o sea, es un
son tantas las cosas que escuchamos por ahí. Y sin embargo, lo que sí te puedo decir, que es un tipo de reacción del cerebro. Y el cerebro tiene que ver mucho con nuestro sistema digestivo en el área del intestino, donde está nuestro sistema inmune. Tener un sistema inmunológico fuerte desde niños, sustentar ese sistema inmunológico va a desarrollar un cerebro. Eso lo dicen los especialistas. Pero ya que tenemos esas alertas, comienza con tu hijo a eliminar algunas cosas que pueden aumentar esos síntomas. Como por ejemplo. Por ejemplo, el azúcar, las sodas, el tema de algún tipo de comida que le dé algún tipo de alergia, que lo notes que el niño se pone más hiperactivo o letárgico. Entiendo. Entonces es mucho observación de la mamá. Y a ti te digo, mamá, que nos escuchas, te voy a decir algo que me cambió la vida. Nadie, absolutamente nadie, conoce a tu hijo más que tú. Y esto que tú sabes de tu hijo es lo que va a determinar mañana el tratamiento de él. Porque si tú no informas a ese médico o a ese especialista de lo que estás observando en casa, de lo que te está viniendo a la escuela, es imposible que ese niño o esa niña reciba lo que necesite. Nadie lo va a observar de la misma manera que una mamá. Entonces, aprovechando eso que dices ahí, hay veces que los padres no quieren dar el salto por miedo a que el niño sea estigmatizado. Sí. Entonces, ¿cuál en tu experiencia es la mejor manera de abordar la situación? Yo te voy a decir algo, y eso lo conversaba hace un ratito con alguien acá afuera mientras esperaba hablar contigo. ¿Estigma de qué? Okay. Yo voy a preguntarte a ti, que si eso es lo que te para, que sepan o que nadie puede tener lo que digo, decir el diagnóstico, un médico no lo puede decir ahí afuera sin el permiso de los padres, porque aquí en Estados Unidos existe el HIPAA y eres demandable. Pero cuando tu hijo tiene un diagnóstico, es como cuando a ti te duele un diente y por miedo a que sepan que te van a sacar un diente no te lo sacas, o vas donde una peluquera para que te revise el diente. Entiendo. Entonces, el diagnóstico lo que asegura es que tu hijo, vas a conocer cómo tu hijo funciona, porque el diagnóstico se hace a través de una evaluación, y esto lo voy a explicar en mi libro sale me imagino que con el podcast, ahora en el mes de abril, que es el mes del autismo, y el libro se llama El ABC del autismo de la niñez a la adultez, todos los pasos necesarios para asegurar un mejor desarrollo. ¿Qué pasa? Que sin ese diagnóstico específico dado por especialistas, porque aquí solamente reconocen a 2 tipos de especialistas que te pueden dar ese diagnóstico. Es un psicólogo neuroeducacional y un psiquiatra, que puedan aplicar el DSM-5. Si usted no sabe aplicar el DSM-5, puede decir, puede avalar, puede orientar al padre, pero realmente ese diagnóstico que viene con recomendaciones, que viene con directrices para la escuela y para terapias, no puede ser aplicado, o sea, no puede ser dado por otra persona, porque ahí es como el ADN de tu hijo, cómo tu hijo aprende, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué te vas a enfocar. Entonces, por eso es la evaluación. Pero más adelante, esta evaluación, que se debe de hacer cada 3 años, es importante para los papás, porque cuando llegan los 15, 18 años y este niño crece como adulto, si no tienes un diagnóstico y tu hijo se te va de la casa, no lo puedes buscar, porque perdiste todo derecho de guarda, de tu hijo. Wow. Entonces, si tu hijo mañana cae en manos de muchas personas que he visto aquí en esta sociedad, te lo secuestran, te lo llevan para cogerle el cheque porque tiene derecho a muchísimas cosas. Y si no has hecho un proceso legal a través del diagnóstico, entonces eso es una de las cosas. Tu hijo tiene derecho a muchísimos servicios que lo benefician en vez de quitárselo. No es un estigma. Inclusive, si tu hijo lo pueden sonsacar mañana para hacer un crimen, su diagnóstico lo exonera. Entonces hay muchas cosas para la que el diagnóstico es importante. Es muy importante. No es que lo exonera de que no va a ser culpable, no, además eso se encarga la ley, pero ya hay algo que dice, espérate, este niño fue coartado, este niño pudo ser influenciable, porque aunque muchos tienen un coeficiente de inteligencia superior y muy bueno, pero su comportamiento es influenciable y eso está en la evaluación. A ti como madre, que tuviste una necesidad, ¿cuál fue el reto? O sea, ¿cuál fue en el momento en el que tú dijiste, óyeme, esto yo tengo que hacer algo porque no encuentro solución? Hubo un momentum. ¿Cuál fue ese momentum? Mira,
fueron varios momentos, pero yo creo que lo que decidí abrir la fundación fue cuando mi hijo cumplió los 18 años. El darme cuenta de que él se había esforzado tanto. Mi hijo no hablaba que hasta los 12 años. Te podía decir una palabra o dos, pero tuvo lo que se llama un mutismo selectivo. Y cuando se faja de los 12 a los 18 a completar su high school, que entra a la universidad, que por el temor de comer, porque nadie le hacía caso, él estaba en una escuela donde era guardado, donde sus amigos lo conocían, las profesoras ya lo conocen, llega a un ambiente nuevo, se frisa. Claro. Entonces perdió 25 libras en un mes. Me comía una vez al día en la escuela porque tenía miedo de ir a la cafetería. Ya Claro. no. Entonces cuando me di cuenta de que estaba bajando de peso, voy a la universidad, me lo traigo a la casa porque él vivió en la universidad. Solo. Sí, yo vivo en una ciudad y él estaba a 1 hora. Claro. Entonces pero él quería tener el college experience. Él lo hizo en el verano y le fue muy bien en el verano porque tenía un mentor con él. Al este mentor ya no estar en un semestre, esto descontroló. Sí, totalmente. Entonces me dijo, llegó un momento que le dijo fue a su papá, prefiero morirme antes de volver allí. Oh, y my si me goodness. forza, no sé lo que soy capaz de hacer. Entonces su papá decidió en ese momento, pues lo sacamos de la universidad. Inmediatamente yo, que soy psicóloga, ayuda, uno como mamá dice que no vi, pero la psicóloga me dijo, María, tranquila, él dijo esto para llamar la atención en cuanto a que él quería que ustedes entendieran el proceso en el que estaba. Entonces me senté con mi hijo y dije, ¿qué quieres hacer? En este proceso me dijo, mamá, le quiero estudiar esto, yo lo tenía aquí, me quiero ir a un sitio vocacional, y ahí me di cuenta que no había nada y dije, voy a crear algo para ellos, voy a crear programas de transición, no sé cómo, pero Dios sí tenía un plan. Así es. Llego un día al club donde yo voy con él a ejercitarme y demás, y le digo a la muchacha, sácame de toda esta actividad con este muchacho, porque me voy a enfocar a hacer una fundación de autismo, esto es lo que quiero hacer, le estoy explicando a ella, voy a cancelar la membresía. Y me dice ella, espérate María, ¿que tú qué? Aquí hay un grupo de amigos, son personas mayores de la tercera edad que tienen un amigo que tiene un hijo con autismo, también de la edad de tu hijo, y no saben qué hacer. Vamos a hablar. Vamos a hablar, y ahí de esa conversación salió lo que es hoy la Fundación Happy. Tú sabes que con ese tema del autismo hay muchas teorías, como tú mencionabas ahorita, y también ya tú acabas de explicar la importancia de no temerle a un diagnóstico. Sin embargo, una mamá en este momento puede estar escuchándonos, un papá, y puede decir, ok, estoy listo o lista para dar el paso. ¿Cuál entiendes tú que es ese camino? ¿Cuáles son esas cosas que esa persona debe tomar en cuenta a la hora de hacer ese proceso? Y al mismo tiempo, ¿cómo esa persona debe protegerse o debe ayudarse a sí mismo para vivir ese proceso? Porque a veces puede ser muy retador y muy solitario, dependiendo de con quién tú cuentas, claro, para hacer ese camino de este es mi hijo y esto es lo que hay. Es solitario el camino completo porque se nos olvida que esos niños crecen. Siempre lo repito. Y pensamos tapar el sol con un dedo. Entonces no hablamos. No vemos en la comunidad que también hay personas que están ahí. Yo estoy creé un espacio para padres que se llama Todo Autismo. Lo pueden buscar en las redes, se pueden comunicar conmigo. Y allí nosotros conversamos de todos esos temas. Porque también, o sea, ellos van a tener inquietudes en la sexualidad, van a querer tener novias, van a querer manejar un vehículo, van a querer salir. Entonces, para esos padres yo le digo, te tienes que cuidar tú. Exacto. Tu salud mental es muy importante, por eso estudié psicología holística, porque se me sentaban en la casa estresados, con problemas de salud que no se daban cuenta hasta después, que a veces era muy tarde. Claro. Porque no van a un médico, ellos mismos no se cuidan. Ellos no saben. Tú eres, vuelvo y te digo, el CEO de la vida de tu hijo. ¿Qué concepto? ¿Sabes por qué? Porque ellos todavía no han aprendido, muchos lo van a aprender con tu dirección, a ser un ser humano funcional, porque hay veces que en el autismo son brillantes en la escuela, pero en la sociedad no saben hacer amigos, no saben mantener un empleo, y tú vas a tener que dirigirlo, mentorearlo. Siempre digo, criar es fácil, pero educar cuesta. Entonces tú te vas a convertir en esa educadora también, tienes que estar informada, ese educador. Leer mucho, investigar mucho. Pero también, tanto que leer y investigar, ¿cómo aprende tu hijo?
¿Qué le apasiona a él? Tener esa comunicación con tu hijo, porque al final del día, él está viviendo la vida a tu lado también. Claro. Tener esa conjunción con el esposo, y te voy a decir por qué menciono esto. Como mamá, nosotras nos metemos tanto en la vida de nuestros hijos que se nos olvida que también el papá es importante. Es cierto. El papá es sumamente determinante porque el papá da identidad. La mamá transmite valores. Entonces, muchas veces tu hijo, sobre todo que hay una mayor incidencia en el autismo cuando él es niño, cuando es varón, más que cuando es niña, y necesita doblemente ese apoyo de ese papá. Y los hombres, cuando no pueden resolver, a ti, papá, que me escuchas, es importante que te dediques un tiempo de calidad a tu hijo, de que a veces, mira, a mí me costó, te voy a decir una anécdota, yo pagué los mejores terapeutas, mi hijo no sabía cómo sostener un lápiz, yo misma para poder aprender a trazar y a escribir, cuando estaba en esos procesos, lo tomaba al revés, se le iba la manita, que no tenía coordinación, que si era un problema motriz, yo me estaba volviendo loca por 6 meses. Y llegó el papá en uno de sus viajes, ya nosotros estábamos separados, y en 15 minutos enseñó lo que no había aprendido, porque él quería agradar a su papá. Entonces hay cosas, yo decía, Señor, yo quisiera tener ese efecto en mi hijo, pero hay cosas, hay unas conexiones especiales. Pero la columna, pero la decoración, o sea, y eso pasa. Claro, entonces tú misma que eres mamá sabes que tu hijo tiene una conexión diferente con tu papá. Entonces es una familia, que es algo que hablo. Yo tengo un hijo maravilloso que se llama Pedrito, y Pedrito me dice que mi otro hijo Angel, que es el autista, es su hijo. Y él tomó 1 año de estudios en Nova de autismo, pero él ha sido el terapeuta de su hermano, el que lo ayuda, pero también el que levanta las áreas de su hermano, que lo hace mejor que él. Entonces han sido un equipo, somos una familia. Y por eso digo, y dentro de la fundación incluí las comunidades, porque toma una comunidad también, toma un círculo de amor, como yo llamo, para que tus hijos sean exitosos. Mira, tú mencionaste el libro y yo me sonreí porque esa era la siguiente pregunta. Y digamos que diste un pequeño ahí sneak peek de lo que va a ser el libro. Sin embargo, ya que mencionaste el mismo y que sale justamente abril, mes del autismo, cuando este libro ya esté disponible para todos los padres que en este momento deben estar diciendo, tengo que buscar esta información, ¿cuáles son esos 3 puntos que tú te aseguraste de que estén ahí porque para ti fueron demasiado cambiadores de juego al momento de tú escribir el libro? Lo que es necesario en cada etapa, en la niñez, en la adolescencia y cuando entran a la adultez. Pasos necesarios, por ejemplo, nos enfocamos durante el tiempo escolar de que lea, de que escriba y demás, y nos olvidamos que detrás de todo ese diagnóstico y de todas las cosas que ellos no hacen, hay un niño, hay un joven, hay un adulto que tiene valores, que tiene unas capacidades maravillosas, que en vez de enfocarnos en lo que no hace, que nos enfoquemos en lo que sí hace y hace bien. Entonces, en cada etapa, ir caminando con el papá, contigo mamá, contigo papá, para que puedas identificar esas áreas. También, ¿qué valores le quiero yo transmitir a mi hijo? Porque él es un ser maravilloso. Entonces, porque tiene un diagnóstico, lo metemos en una esquinita, lo aislamos, no dejamos que a veces que socialice, o si socializa, mira muchacho, eso no se dice. No. Entonces, tiene que aprender a ser él. Y en las cosas que tú ves que necesita ayuda, pues lo guías, o se le busca una terapia, o se le ayuda, se le moldea, pero que él tenga el arrojo de decir, yo soy, genial, y mi voz cuenta. Mamá, eso comienza en casa, papá, de que si él te dice que le gusta algo, que no, la capacidad de decidir. Entonces son muchas, no son 3, porque yo veía niños aislados, que en el momento que llegaban a mí en temas de la fundación y demás, me decían, yo me sentía atrapado en mi propio cuerpo como alguien que nunca iba a ser escuchado. Wow. Y eso es algo recurrente en cada niño, en cada joven, el decirle qué bien lo haces, wow, qué maravilloso, he aprendido mucho de ti.
porque yo no sería la mujer que soy Wow. si no hubiera aprendido de este proceso. Mi hijo me enseñó la paciencia, la resiliencia, La humildad. la entrega, claro, y fuera de humildad. O sea, que tú decir, porque uno viene desde un país, vengo de un pueblo, la humildad está, pero yo digo más de tú decir humildad, de que mi hijo, yo no veía... Mi hijo llegaba de la escuela, tenía terapia hasta las 8 o 9 de la noche. Esa resiliencia de que lo quiero lograr y de que lo voy a hacer y no me voy a cansar. Esa habilidad de enfocarse. Yo decía, wow, yo quisiera tener eso. Y es verdad, o sea, el niño autista suele tener unas fortalezas que son grandiosas, solo que entonces... por un tema social, pues pareciera que y una perseverancia. Ellos no se dan por vencidos. ¿Y qué son ya en la etapa final de esta conversación? Porque a ti hay que invitarte como 7 veces para poder hablar de todos tus sombreros, ¿verdad? Pues son muchos. Gracias. Pero, brevemente, ¿qué son vasijas de gracia? Wow, vasijas de gracia lo creé precisamente porque hay personas que piensan que el autista no ama, que el autista no es capaz de tener emociones y siente más que tú y que yo. Y sobre todo que debe tener una conexión con Dios. Mi pasión siempre ha sido ayudar a la mujer y sobre todo a tener una imagen interna de acuerdo a donde proviene su creador. Entonces en este proceso me di cuenta también que mi hijo era excluido de donde yo más pertenezco, que es en mi iglesia, en mi casa de adoración. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que estos niños con autismo se queden fuera y estos jóvenes. Y transformo iglesias para que sean inclusivas, para que ellos también no solamente puedan enseñar, ellos puedan pertenecer, puedan pasar por su academia de liderazgo si tienen algún llamado y puedan crecer en el llamado que Dios les dio. Señores, esa es... María Jacobo, de verdad es una mujer con muchos sombreros, no me quedo corta cuando digo esto. Gracias. Si quieren más información acerca de Happy, pueden entrar a @HAAPEUSA. También, si quieres más información acerca de estos ministerios, puedes entrar a @Vestidas de Gloria. Y si quieres conocer a María Jacobo y preguntarle cosas de manera directa, cuándo sale el libro, qué va a pasar con el libro, si hay alguna preventa, todos esos detalles, entra a @María Jacobo en Instagram, que de seguro allí vas a encontrar también un ser humano como nosotras hemos encontrado, una gran hermana que tiene mucho para ofrecer, que lo ofrece del corazón, pero sobre todo que está transformando vidas, está transformando el mundo, aportando desde su lugar, desde su casa, desde su neutralidad personal, pero sobre todo también desde su corazón. Gracias por compartir tu historia con nosotras. Gracias por invitarme. Y a ti, papá y mamá que me escuchas, sí hay un futuro, una vida y una esperanza para tus hijos. Y de eso nos hemos encargado. Así es que no dejes de entrar también a nuestra página de internet en haape.org, y ahí hay más de 15 programas educacionales para ellos y de empleos para que estén dentro de la comunidad en el lugar que se merecen. Después de eso, todo solo me queda decirte, ya sabes que pronto tendremos más aquí en tu casa. Te mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego.